La astrología como ciencia tiene la particularidad de necesitar de las tres mentes del ser humano. Esto no es frecuente en las ciencias. Por ejemplo, química no necesita de la mente caótica, todo lo contrario, ni de la perceptiva, es decir, solamente necesita la mente lógica. Historia podría precisar un poco más de la mente caótica para entender procesos de la mente humana que explicaran conductas no lógicas de la historia humana, y las artes necesitan de la mente caótica y perceptiva, pero no necesitan de la mente lógica, y así sucesivamente. Pero la astrología necesita de las tres. ¿Y por qué necesita de las tres? Porque los astros, la influencia de los astros, influye en nosotros de una manera cualitativa y cuantitativa. Es decir, la influencia de los astros nosotros la percibimos en forma natural como cualquier otro agente natural, como una montaña, un árbol, un bosque o qué sé yo. Que no nos demos cuenta es otra cosa, pero la influencia de esos astros no es diferente de la influencia de la naturaleza. Por ejemplo, se pone Marte en una cierta posición y nosotros somos afectados de una cierta manera. Supongamos que nos volvemos más asustadizos. Es una suposición, ¿no? Más adrenérgicos. Bueno, no nos damos cuenta que es porque Marte está ahí arriba. Sin embargo, una influencia similar sería un volcán que explota cerca y también nos pone en las mismas circunstancias, o sea, también nos pone la misma manera, nos asustamos. Entonces decimos, bueno, el volcán me asustó. Bueno, también puede pasar eso con los planetas, solo que los planetas son invisibles. Pero no tan invisibles, porque en la antigüedad los pastores o la gente vivían mucho más en contacto con la naturaleza, tenían mucho tiempo para mirar para arriba, veían a estas estrellas que se movían, planetas, significa justamente eso, es decir, vagabundos. Son estrellas que ellos notaban que a diferencia de las demás se movían. Entonces comenzaron con los siglos a asociar algunas cosas. La percepción de la naturaleza de los planetas, la primaria, la originaria, puede haber sido directa, es decir, sin intervención del pensamiento. Pero luego sí aparece el pensamiento, y como en esa época el pensamiento lógico no estaba tan desarrollado, no había ciencias tal como lo entendemos, el pensamiento solo conocía la manera caótica, es decir, basada en creencias, asociaciones, suposiciones. Veamos ahora esta posibilidad, que también involucra a Marte. La gente notaba que el Sol tenía un camino por el cielo, iba ocupando constelaciones, ¿no? Era un camino que recorría siempre las mismas 12 constelaciones, o las que, como uno las quisiera contar, 28 los chinos, etc. Este paso del Sol por las constelaciones hacía que ellos terminaran dándole atributos a esas constelaciones. Vamos a tomar, por ejemplo, el más típico, que es Aries, el principio de la primavera. Hace 2000 años, la constelación de Aries estaba atrás del Sol cuando comenzaba la primavera. La constelación, actualmente solo el signo. Ojo con esta pequeña diferencia. Los antiguos veían cómo el Sol se iba acercando mes tras mes a ese grupito de estrellas que se llamaba Aries. Poco a poco pasaba por Acuario, Piscis, luego ya casi no se veía Aries, y al final, cuando estaba en Aries, comenzaba la primavera. ¿Y qué es la primavera? La primavera es el impulso de la vida. Los tipos venían del invierno, de la nieve, del frío en el hemisferio norte, y de repente flores.
colores, dinamismo, animalitos que salen de aquí para allá, saltando, los juegos, las peleas de los animales por conseguir hembras y qué sé yo, todo eso, de repente, cuando el sol había ocultado a Aries, porque ya no se veía más. Aries se veía hasta poco antes de que el sol llegue a ocupar el signo, después ya no se veía, porque estaba obviamente ocupando el lugar de Aries. Entonces la gente de los antiguos pensaron, el signo, el grupo de estrellas que se llama Aries, que está atrás del sol, es el causante de la primavera. Cuando viene el sol, lo activa. Esto ya es pensamiento mágico. O sea, pensamiento mágico no, sino caótico. Es pensamiento asociativo. No hay razones para... Podrían haber pensado cualquier otra cosa, pero pensaron eso. Entonces, como las flores son rojas y el impulso de la sangre, qué sé yo, todo un montón de atributos de Aries fueron a parar de la primavera, fueron a parar a Aries. Luego el Sol pasa a Tauro y comienza otra serie de asociaciones, ¿no? Y antes venía de Piscis y había sus asociaciones también. Por lo tanto, los 12 signos se cargaron con los significados de las estaciones, porque el Sol cuando pasaba por ahí causaba ese efecto. Por lo tanto, pensaban los antiguos, cuando la luna está en Aries, también debe de causar algún efecto particular, parecido a cuando el Sol pasa por Aries. Todo esto es pensamiento caótico. A partir de ahí, todo el delirio que se conoce. O sea, a partir de la asignación de cualidades a pedacitos del cielo por donde va pasando el Sol, que es válido, entre paréntesis, para el hemisferio norte nomás, no sirve para el hemisferio sur, finalmente se desarrolló toda una astrología caótica. La primera percepción de los antiguos, que observaban que los chicos que nacían cuando Marte estaba sobre el horizonte, que es real esto, los babilonios, tenía características de tales y cuales, porque observaron a varios chicos. Un astrólogo tuvo tiempo durante su vida de ver que este chico nació cuando Marte estaba en el horizonte, el otro también, entonces fueron juntando las características y dijeron, hay algo ahí. Pero esa es una observación real, eso es la percepción pura del hecho. Ya meterle el signo atrás era un trabajo de imaginación, un agregado absolutamente innecesario, que confundió por generaciones a los astrólogos. Hasta ahora. Hasta ahora millones de personas creen en los signos y no hay nada que indique que existen los signos. La mente científica, la mente ordenada es un advenimiento reciente, podemos decir que comienza con los griegos, pero realmente está predominando recién ahora. Entonces aparecen las estadísticas y aparecen las primeras demostraciones de que los signos no existen. Y esto es muy profundo en la gente, porque yo soy de Leo. ¿Y por qué yo soy de Leo dominante? ¿Y por qué Leo es dominante? ¿Y por qué está regido por el Sol? Porque en el hemisferio norte, agosto es cuando el Sol está en su plenitud, el calorazo y el dominio de todas las características solares. Pero no hay ningún pedazo de cielo en la constelación de Leo, no hay nada que haga que influencie. Luego existió el desplazamiento de signos y constelaciones, que ya es más largo de explicar, y ahora actualmente están todos desplazados, ya no está más en Leo el Sol cuando se dice que está en Leo, etc. Pero igual quedó la superstición, lo que es la demostración de lo que es la mente caótica, es decir, se despega de la realidad y va por las suyas. Leo sigue siendo Leo a pesar de que el Sol esté en Virgo, supongamos. O sea, pero sin embargo los astrólogos hindúes sí respetan las constelaciones. Y para los dos, un leonino sidéreo es igual que un leonino tropical, las características...
La mente caótica permite estas absurdidades. Entonces tenemos la mente perceptiva al principio de la astrología, que percibió directamente que Júpiter ahí estaba asociado a algo, o sentían algo directamente, se comunicaban con el espíritu del planeta. Luego vino la etapa oscura de la confusión de la mente caótica, añadidos medievales de todo tipo, donde se construyeron las astrologías hasta grados inimaginables de caos. Viene la mente ordenada y rescata lo que es verdadero, separa lo verdadero de lo falso con estadísticas. La mente puramente ordenada, que comienza un poco con Michel Gauquelin. Este matrimonio de los Gauquelin que comenzaron a hacer estadísticas y demostraron que los signos no había manera de probar que existieran, pero sí que las posiciones en lo que serían las casas astrológicas, sí hay desviaciones estadísticas. Luego vinieron otros y yo seguí investigando por ese lado, digamos, por el lado estadístico, con una diferencia. Y es que considero que hay una gama de la experiencia humana que no se puede convertir en estadísticas porque hay muy pocos. Por ejemplo, los avatares, ¿no? Los avataras, que hay 2 o 3 o 4, no se puede hacer una estadística con eso. Y considerar que la vida de Krishnamurti fue tan perfecta, que reflejó tan perfectamente los ciclos del cielo, que con él solo bastaba para descifrar muchos de las verdaderas influencias planetarias o más allá de las galaxias y todo eso. Esto sería volver de nuevo a la mente perceptiva original. Es decir, vemos que muchas cosas sucedieron con la luna en las Pléyades o en las galaxias, entonces eso viene de la mente lógica. Analizamos y vemos que esto pasó, ok. Ahora, sentarse a meditar un día con la luna en las Pléyades o ver cómo nos sentimos antes de que la luna llegue a la galaxia ya forma parte de la astrología perceptiva de los originarios. Tal como los antiguos pastores observaban que salía Saturno y ellos quizás relacionaban cómo se sentían y cuando estaban en lo alto. Entonces estamos volviendo un poco a la astrología original a partir de la mente ordenada. Estos serían el recorrido de las 3 mentes y por qué las 3 mentes todavía son necesarias para la astrología, porque a todo esto no es que la mente caótica esté totalmente ausente de la astrología, es necesario un poquitito, como siempre, porque algunas veces las asociaciones libres son importantes en la interpretación de una carta. Eso ya no es percepción, eso ya no es análisis lógico. Hay una síntesis que se hace en las cartas que necesita de la capacidad de asociación caótica. Esta es la razón por la cual en la astrología confluyen estas 3 mentes.